¿Trabajar todo un mes por menos de lo que cuesta un solo café? Suena a locura, ¿verdad? Cuando surgen noticias sobre posibles aumentos salariales en Venezuela, la pregunta de siempre es, ¿estamos viendo una mejora real o es simplemente otro espejismo económico? Bienvenidos a este análisis, donde vamos a desarmar pieza por pieza cómo funciona realmente el sueldo mínimo hoy en día y por qué las cosas no son lo que parecen en el papel. Arrancamos con un dato que, la verdad, paraliza. Actualmente el salario mínimo oficial en Venezuela está congelado en apenas 130 bolívares. Y eso lleva así desde marzo del año 2022. Al cambio, estamos hablando de unos 50 centavos de dólar al mes. 50 centavos. Llevamos casi 4 años sin ajustes oficiales, dejándonos con un número tan absurdamente bajo que cuesta muchísimo entender cómo encaja en una economía moderna. Y esta locura se entiende mejor al ver la otra cara de la moneda. Para que una familia cubra la canasta básica y simplemente sobreviva, necesita más de $600 mensuales. O sea, estamos frente a una brecha brutal. Es una diferencia de más de 1000 veces entre lo que dicta la ley y lo que exige la dura realidad. Matemáticamente, el salario formal prácticamente ha desaparecido. Punto número 1. El contexto salarial. Para entender esta desconexión total, hay que ver que la cifra oficial hoy en día es básicamente un fantasma. No representa para nada un ingreso real en la calle. Terminó convirtiéndose en un simple número de referencia para los libros de contabilidad del Estado, pero no tiene absolutamente ninguna relación con la supervivencia diaria ni con lo que se necesita para pagar las cuentas a fin de mes. Punto número 2. La promesa de un aumento. Claro, después de tanto tiempo sin tocar esa cifra, la expectativa está por las nubes para un posible anuncio en mayo de 2026. Las propuestas sindicales piden llevar ese ingreso a algo entre los $200 y los $450, pero al evaluar los escenarios sobre la mesa, ya sea subir el salario base, usar un modelo mixto o solo aumentar los bonos, la historia nos dice a gritos que las autoridades probablemente elijan la ruta de los bonos. Y atención aquí, porque esta decisión cambia la estructura de todo. Número 3. Bonificaciones versus salario real. Aquí está el corazón del problema. Hay una diferencia legal y financiera gigantesca. Un salario formal, de verdad, es lo que construye seguridad para el futuro, porque impacta directamente en las prestaciones. Pero los bonos, bueno, sí inyectan efectivo rápido, dan un alivio hoy, pero en papel crean lo que podríamos llamar una pobreza legal, porque ese dinero rápido no construye ningún tipo de respaldo financiero a largo plazo. Y esta es la revelación clave, la verdadera trampa que casi nadie explica a fondo. Por ley, estos bonos no cuentan para el cálculo de las prestaciones sociales, no suman ni un centavo para la pensión de jubilación, y tampoco sirven a la hora de calcular una liquidación. Básicamente es un sistema que entrega algo de plata hoy, pero que borra sistemáticamente el futuro financiero de toda la fuerza laboral. Punto número 4. La famosa trampa de la inflación. Porque el problema no se queda solo en lo legal, es un tema macroeconómico. Es un ciclo que se repite como un disco rayado. Paso 1. Se decreta un aumento sin producir más bienes en el país, lo que obliga a imprimir dinero de la nada. Paso 2. De repente hay más billetes circulando en la calle. Al haber tanto dinero persiguiendo los mismos pocos productos, inevitablemente caemos en el paso 3. La inflación se dispara. Y así llegamos al paso 4. El poder adquisitivo vuelve a caer al suelo. Es un espejismo económico de manual. Más billetes en los bolsillos, pero esos billetes valen muchísimo menos a la hora de ir al mercado. Este mecanismo muestra exactamente por qué un aumento de ingresos se siente como un alivio por un par de semanas, solo para terminar destruyendo la capacidad de compra de la gente una vez más. Punto número 5. La realidad del mercado. Ante todo este desastre sistémico, la calle, la economía real, ya tomó su propio camino. Hoy en día el sector privado a menudo paga sueldos que oscilan entre los $100 y los $500, sencillamente porque necesitan retener a sus empleados. Mientras tanto, en el sector público, la dependencia de esos bonos del gobierno es casi total. Todo esto ocurre dentro de una economía parcialmente dolarizada, donde es obligatorio tener 2, 3 o más ingresos informales para medio llegar a fin de mes. En resumidas cuentas, el salario mínimo oficial pasó completamente al olvido. Quedó marginado.
ya no dicta las reglas de la economía venezolana y se desconectó por completo de la realidad financiera diaria de la población. Y llegamos al punto 6, un problema verdaderamente sistémico. Si miramos toda esta maquinaria de forma objetiva, resulta evidente que subir la cifra oficial es como ponerle una curita a una fractura grave. A nivel político funciona a la perfección como una campaña de relaciones públicas. Financieramente, da un respiro temporal y muy fugaz. Pero a nivel estructural, falla rotundamente. No resuelve ni una sola de las fallas económicas de fondo, ni frena la pérdida constante del valor del dinero. Así que el verdadero clímax de este análisis no es de cuánto será el próximo anuncio oficial. La reflexión de fondo y la pregunta que realmente importa es, ¿cómo se logra prosperar en un sistema económico donde el concepto mismo de salario simplemente dejó de existir? Para seguir descubriendo y entendiendo cómo funciona la economía sin enredos, la invitación es a suscribirse al canal y compartir este análisis. Gracias por acompañarnos.